Bueno, buenas noches a todos. Yo vengo de la unidad de Medicina de Alta Especialidad Magdalena de las Salinas, donde nos especializamos en el manejo de traumatología. Dentro de esto tenemos una pequeña unidad de quemados pediátricos asignado junto con el servicio de cirugía plástica, un total de 6 camas sensibles y 5 camas en la unidad de terapia intensiva. No tenemos tantos ingresos como tienen en las unidades de la doctora Chacón y del doctor Ramiro. Nosotros aproximadamente tenemos entre 20 y 25 niños que ingresamos por año, y esto tiene mucho que ver con la derechohabiencia. Entonces, el día de hoy me pidieron que hablara con relación a al manejo de lo que son las terapias de reemplazo renal. Para poder hablar de las terapias de reemplazo renal, lo primero que tenemos que identificar es qué impacto ha tenido la insuficiencia renal a lo largo de la historia sobre los pacientes críticamente enfermos, específicamente los quemados. Esta imagen es una imagen muy interesante. Estas terapias de reemplazo renal se vienen utilizando prácticamente desde 1980. Uno de los centros más grandes de investigación se encuentra en Vicenza, Italia, donde el doctor Claudio Ronco, desde el año de 1984, aquí tenemos uno de los primeros pacientes que se benefició con este tipo de terapias, un lactante con sepsis, en el cual se hizo una terapia arteriovenosa con una técnica de simplemente hemofiltración. Y desgraciadamente, como vamos a ver a lo largo de la plática, en la actualidad muchos de los centros en países en vías de desarrollo como somos nosotros, actualmente ni siquiera contamos con este tipo de tecnología para poderla aplicar. A lo largo de la historia, esta tecnología ha ido avanzando. Esto ya no es necesario hacer este tipo de procedimientos. Actualmente existen en México 2 casas comerciales con las cuales podemos trabajar y nos permite en terapias de circulación extracorpórea para hemofiltración, como lo que es Gambro con la máquina del Prisma y Fresenius con algunos equipos que han adaptado específicamente para Latinoamérica para ofrecer este tipo de terapias lentas. Bueno, tenemos que a lo largo de la historia la incidencia de la insuficiencia renal aguda en pacientes quemados ha variado desde el 0.5 hasta el 40%. Esto tiene que ver porque a lo largo de la historia, desde la década de los 50, cuando se reportaron los primeros casos de insuficiencia renal en pacientes quemados, no ha habido un consenso hasta este momento con relación a una definición exacta de insuficiencia renal aguda. Muchos de los estudios que se habían reportado, cada quien tomaba su definición de insuficiencia renal aguda y por eso la casuística variaba tanto. Aproximadamente de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda asociada a quemaduras, solamente un 3% van a requerir algún tipo de terapia de reemplazo renal. Estas a lo largo de la historia pues han ido evolucionando desde lo que es el uso de diálisis peritoneal en las décadas de los 50 hasta los 80, el uso de terapias intermitentes como lo es la hemodiálisis o terapias de baja eficiencia con las máquinas de hemodiálisis, hasta lo que son las terapias de continuas, inicialmente que se iniciaron con lo que fueron las modalidades arteriovenosas y actualmente con las modalidades venovenosas. La mortalidad a lo largo de la historia con relación a la asociación de insuficiencia renal y quemaduras ha variado desde un 60 hasta un 100%. En el año de 1998, en uno de los grandes centros de atención de pacientes quemados en Galveston, Texas, hicieron un análisis de la década de los 60 hasta 1997 para ver cuál había sido el impacto y qué diferencias habían con relación a qué era lo que había permitido que avanzáramos para que la mortalidad hubiera disminuido desde la década de 1966 hasta 1983, que era prácticamente del 100%, a reducirla en un 40% a partir de 1984. Como ya nos expusieron en las pláticas previas, específicamente la doctora Chacón, a partir de 1984, el principal cambio que hubo no fue que mejoraran las técnicas de depuración renal, sino que se empezaron a establecer los protocolos con relación a los manejos. Esta disminución en la mortalidad, en realidad, no se vio con relación a los usos de las terapias dialíticas, sino más bien con la atención oportuna que se le daba a los pacientes, tanto en la identificación de las quemaduras, una atención mucho más temprana. Se identificó que al hacer las excisiones más tempranas de las lesiones y prácticamente todo lo que se hacía con relación al cuidado de la herida, de la quemadura, prácticamente esto era lo que mayor impacto había tenido en la mejoría en la mortalidad.
Como podemos ver en el primer grupo, de un total de 60 pacientes que se identificaron independientemente del tiempo y de la definición que se le dio, hasta antes de 1983, de los 24 pacientes que desarrollaron insuficiencia renal, el 58%, 14, recibieron algún tipo de terapia dialítica. En este caso fueron diálisis peritoneales, pero a pesar de eso, el 100% de los pacientes fallecieron. Después de 1984, los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal en este centro los dividieron en dos grupos, los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. En ambos casos, igualmente recibieron algún tipo de terapia de reemplazo renal. En este caso específicamente, hasta 1997, todavía la terapia de elección que existía era la diálisis peritoneal y solamente algunos casos excepcionales, específicamente 3 casos en los últimos 2 años, fueron los que se sometieron a algún tipo de diálisis de intermitente, específicamente hemodiálisis. Pero a pesar de eso, como podemos ver, la mortalidad seguía siendo muy alta, no había reducido a más del 56%. Esto es en pacientes pediátricos. A lo largo de la historia, como también bien mencionaba la doctora Chacón, nosotros no solo, la gama de pacientes que nosotros vemos pueden ir desde niños de 3 kilos hasta niños de más de 100 kilos. Entonces, también debemos de conocer qué es lo que está sucediendo con los pacientes adultos. A lo largo de la historia, pues prácticamente se repite la mortalidad, a pesar de todos los avances que ha habido desde la década de los 50 hasta 1998, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes quemados con insuficiencia renal, pues prácticamente no había cambiado. En el año del 2009, la doctora Palmeri, en otro de los centros de atención de pacientes quemados en Sacramento, hizo un análisis para poder determinar cuáles eran los factores que más impactaban con relación al desarrollo de insuficiencia renal. 3 son los factores que se identificaron. El primero de ellos fue el porcentaje de superficie corporal quemada. Hace una constante tanto en pacientes pediátricos como en diferentes estudios en adultos, en que todo aquel paciente que tiene una superficie corporal quemada de más del 40% tiene un riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda y un riesgo de mortalidad que incrementa hasta 2.8 veces en forma temprana. Esto es cuando la insuficiencia renal, dependiendo de los artículos que se lleguen a leer, se desarrolla en las primeras 24 horas y hay algunos otros artículos en los que la definen aquella insuficiencia renal que se establece en los primeros 5 días posteriores al trauma. Cuando se establece la insuficiencia renal en forma tardía, el principal factor que se había asociado fue el desarrollo de disfunción orgánica múltiple y la sepsis, en la cual prácticamente hasta hace algunos años la mortalidad seguía siendo del 100%. Algunos otros factores, como es la quemadura de vía aérea, el peso y la sobrecarga de líquidos, en este estudio no se analizaron, pero en estudios que se han hecho en pacientes adultos, realmente se ha visto que la sobrecarga de líquidos, la quemadura de vía aérea, una inmovilización prolongada, sobre todo en pacientes que son obesos y que no reciben, y pacientes que son obesos, y también dependiendo del número de procedimientos quirúrgicos que requieran a lo largo de las primeras intervenciones, son factores que intervienen también con el desarrollo de insuficiencia renal. Ahora, como ya habíamos mencionado a lo largo de la historia, todo esto ha evolucionado. Las terapias de reemplazo renal que se han establecido han sido desde todas aquellas que son intermitentes, clásicamente antes de la década de los 80, la diálisis peritoneal pues prácticamente era el procedimiento de elección. Posteriormente a eso, la hemodiálisis y las diálisis de baja eficiencia fueron las que la sustituyeron. Se vio que existía todavía una muy alta mortalidad, esto asociado a la inestabilidad hemodinámica que presentaban los pacientes y no toleraban ninguno de estos tratamientos. Ya posterior a eso se cambiaron las modalidades a las terapias que actualmente conocemos como terapias de reemplazo renal continuas lentas, en sus modalidades tanto arteriovenosas como venovenosas. Actualmente en las que nos vamos a centrar y vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué, es en las terapias que se administran en forma venovenosa. ¿De qué va a depender que decidamos cuál es la terapia que más le conviene a nuestros pacientes? Inicialmente, pues del estado hemodinámico y de la indicación específica de la diálisis. Existen 3 indicaciones que han sido aceptadas y estudiadas en pacientes pediátricos y adultos. Como vamos a ver, no necesariamente tiene que estar cursando con una insuficiencia renal para poder iniciar alguna de estas terapias. La sobrecarga de líquidos, el desarrollo de insuficiencia renal aguda con criterios metabólicos o criterios electrolíticos,
el desarrollo de rabdomiólisis en pacientes que tienen criterios muy específicos van a ser las principales indicaciones para el inicio de estas terapias. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Una mayor estabilidad hemodinámica, nos va a permitir un mejor manejo de lo que es el estado metabólico y electrolítico, y algo que es importante conocer es, para tomar la decisión con relación a las diferentes de las terapias venovenosas, existen 4 diferentes, ¿cuál es la que vamos a elegir? Tiene mucho que ver con relación a qué efecto es el que estamos buscando. Algo que debemos de conocer es que, por ejemplo, en las terapias en las que utilizamos hemodiálisis, que el mecanismo de acción principal es la difusión, podemos depurar muy bien moléculas pequeñas, moléculas con un peso molecular de menos de 1000 Daltons, a diferencia de lo que podemos hacer con la hemofiltración, en la cual podemos estar aclarando moléculas de más de 1000 Daltons hasta 60.000 Daltons, como lo que sería la albúmina. Es por esto que tenemos que conocer cuáles son los pesos atómicos de algunas de las sustancias que nosotros nos gustaría aclarar. Por ejemplo, ya hablaba el doctor Ramiro acerca de los factores proinflamatorios como las interleucinas, que tienen pesos por arriba de 15.000 Daltons, entre 8.000 y 54.000 Daltons. Parte de eso es lo que nos va a permitir decidir cuál es la terapia de elección. Hasta el momento, la mayoría de los estudios se han centrado en 2 de las terapias, la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua. Prácticamente lo que es la ultrafiltración lenta, conocida como SCUF, y la hemodiálisis en forma aislada, no han sido estudiadas en este tipo de pacientes. Ahora, en base a todo esto, ¿cuáles serían las indicaciones? ¿En qué momento inicial? ¿Cuál de las terapias que ya mencionamos sería la mejor para cada uno de nuestros pacientes? ¿A qué dosis la vamos a utilizar y durante cuánto tiempo la debemos de prolongar? La mayoría de los estudios hasta el momento realmente no se ha hecho un consenso. Existen más dudas que respuestas, pero en términos generales ya habíamos platicado que un inicio temprano se puede establecer cuando hay una sobrecarga de líquidos, no necesariamente habiendo establecido una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda con sobrecarga de líquidos, con criterios metabólicos o con criterios electrolíticos, y el desarrollo de rabdomiólisis. Un punto importante con relación al desarrollo de insuficiencia renal es el desarrollo de síndromes compartimentales abdominales, que obviamente y desde luego no van a requerir ningún tipo de terapia de reemplazo renal, sino simplemente darle un tratamiento específico que podría ser, una vez que se establece, hacer una descompresión a nivel abdominal, y un inicio tardío de insuficiencia renal asociado a síndrome de disfunción orgánica múltiple y a sepsis. Prácticamente estas serían las indicaciones aceptadas. Ahora, ¿cómo vamos a valorar en qué momento, de acuerdo a la sobrecarga de líquidos, nosotros podemos iniciar las terapias? Hay un índice que se llama, valga la redundancia, sí, índice de sobrecarga de líquidos, en la cual en diferentes estudios se ha observado que cuando se inician las terapias de reemplazo renal lenta, por arriba del 10%, la mortalidad va incrementando en forma exponencial. La forma de determinar esto es, nosotros debemos de tener un peso referido o un peso aproximado al ingreso del paciente. Cada 4 o 6 horas se deben estar cerrando balances hídricos, esto sobre todo en los pacientes que ya habíamos establecido, sobre todo en aquellos pacientes que tienen superficies corporales de más del 40% afectada y están requiriendo una cantidad de volumen alta para poder reanimarse. Se toma el total de ingresos menos el total de egresos en litros entre el peso en kilogramos por 100 y eso nos va a dar un índice. Estadísticamente, específicamente pacientes pediátricos quemados, no se ha hecho una validación de qué es lo que sucede con la sobrecarga de líquidos y qué efecto tiene la administración temprana de esta. Esta gráfica específicamente es un estudio que se hizo en pacientes pediátricos, pero que desarrollaron choque séptico, en los cuales la reanimación hídrica tuvo que ser muy intensa. Como podemos ver, cuando la terapia de reemplazo renal se inicia por arriba del 20%, la mortalidad incrementa en forma exponencial. De las terapias que se han estudiado en este tipo de pacientes, la de elección ha sido la hemofiltración venosa continua. Esto nos permite un aclaramiento de líquidos dependiendo del peso del paciente de hasta 2 a 4 mililitros por kilo por hora, e incluso un poco mayor si la estabilidad hemodinámica lo permite.
Una vez que se establece la insuficiencia renal aguda, uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos actualmente y desde que se empezó a estudiar esto, es que aproximadamente desde la década de los 60 han existido 23 diferentes definiciones para insuficiencia renal aguda. Entonces, desde el año 2004 se ha intentado hacer un consenso, han existido diferentes, se han hecho diferentes intentos por intentar englobar una definición y para poder establecer en qué momento sería, de acuerdo a las diferentes clasificaciones, el momento más oportuno para poder iniciar este tipo de terapias. La más conocida y la más utilizada y en la que más estudios se han apoyado es el rifle, en la cual nos va a dar 3 estadios y 2 estadios pronósticos. Se hizo una modificación específicamente para pacientes pediátricos. Posterior a eso, en el año 2004, se hizo otra clasificación, la cual se basó ya no en la elevación de los niveles de creatinina, sino en la alteración en la depuración de la función renal, que fue el AQIN, y por último, en el 2011, en el último esfuerzo, la Asociación del Código hizo una nueva clasificación, en la cual, desgraciadamente, hasta el momento, pues no se ha dado una validación ni se ha dado una aceptación en forma universal. La mayoría de los estudios que se han hecho hasta el momento con pacientes pediátricos quemados ha sido en base al pronóstico que se les da de acuerdo a la valoración del rifle. En un estudio que se publicó en el 2009 en Sacramento, se estudiaron en un periodo de 2 años a todos aquellos pacientes que tenían una superficie corporal quemada de más del 10%. La población se incluyeron 123 pacientes, en los cuales se dividieron, de acuerdo a la clasificación del rifle, a las 24 horas de ingreso. De acuerdo con estos criterios, fue con el rifle modificado para pacientes pediátricos, se encontró una incidencia del 45% de pacientes que cumplían criterios de insuficiencia renal aguda, un total de 56 pacientes. De estos, solamente el 10%, 10 pacientes entraron dentro de lo que fue la clasificación F, dentro de los cuales se vio que a pesar de que se les dio un tratamiento específico, la mortalidad se mantenía en un 50%. En este estudio, el resto de pacientes que entraron dentro de la clasificación de riesgo y de lesión, no hubo mortalidad. En este estudio, como constante, podemos ver lo que es el porcentaje de superficie corporal afectada sigue siendo uno de los principales factores para el desarrollo. Todos los niños tenían superficies corporales por arriba del 40%. Cuando se presentó en forma temprana. Cuando se presentó en forma tardía, la falla orgánica múltiple y la sepsis y el choque séptico fueron lo que dieron un incremento en la mortalidad. Del total de 5 pacientes que murieron en este estudio, 5 pacientes murieron en la etapa temprana, 2 pacientes murieron en la etapa temprana y 3 pacientes murieron en la etapa tardía, cuando la infección se desarrolló asociada a disfunción orgánica múltiple o a choque séptico. Entonces, en base a esto, esta clasificación se hizo a las 24 horas de ingreso de los pacientes. Desgraciadamente en este estudio, una de las cosas que fue deficiente es que no se explicó si esos 5 niños en algún momento recibieron algún tipo de intervención y si esa intervención, de acuerdo a la gravedad que tuvo, en horas previas, si se hubiera podido clasificar horas previas antes de que cumpliera las 24 horas de ingreso, se hubiera podido dar una terapia más agresiva y la mortalidad hubiera tenido algún efecto benéfico. En pacientes adultos, igualmente se han hecho diferentes estudios. En este estudio que se englobaron 5 centros a lo largo de 5 años, se quiso valorar cuál era el efecto sobre la mortalidad en los pacientes de acuerdo a la clasificación del rifle. Se incluyeron 221 pacientes mayores de 28 años. En este caso, uno de los criterios de ingreso fue que tuvieran superficies corporales quemadas de más del 20%. Se hizo un análisis retrospectivo. De la misma forma, se clasificó a la insuficiencia renal, se les aplicó en forma retrospectiva los diferentes criterios de acuerdo con el rifle en las primeras 24 horas y se encontró que el 28% de los pacientes cumplían criterios de falla renal en alguno de los estadios. Esto incrementaba el riesgo de mortalidad en un 2.9%, el cual cuando se veía asociado a síndrome de disfunción orgánica múltiple o a sepsis, prácticamente la mortalidad se incrementaba hasta en un 75%.
El total de estos 62 pacientes, del total de estos 62 pacientes, el 19%, 12, recibieron algún tipo de terapia de reemplazo renal, con una mortalidad del 75%. 9 de estos pacientes que cumplían datos de insuficiencia renal no se les ofreció ningún tipo de tratamiento de restitución renal y todos murieron. A final de cuentas, hasta este momento, no ha habido un consenso en el cual nos puedan decir cuál es la mejor forma de clasificar la insuficiencia renal en los pacientes quemados y de acuerdo a esos diferentes niveles, cuál es el momento óptimo y en el cual nosotros podríamos mejorar la mortalidad de nuestros pacientes. Una de las cosas que se comentan en muchos de los artículos es el miedo que se tiene a instalar este tipo de terapias, el esperar, estar pensando, darle la oportunidad a los pacientes con terapias alternativas como sería el uso de diuréticos, incrementar los volúmenes de hidratación, esperando que en algún momento pudiera haber algún tipo de respuesta, retarda, incrementa lo que sería la sobrecarga de líquidos y como ya vimos en las diapositivas previas, a mayor sobrecarga de líquidos, la mortalidad va incrementando en forma exponencial. El otro apartado muy concreto sería los pacientes que desarrollan rhabdomiolisis. Realmente la incidencia de rhabdomiolisis en los pacientes quemados es muy baja, aproximadamente del 1%. La incidencia de insuficiencia renal cuando no se da un tratamiento oportuno es muy alta, que va del 50 al 75%. Ya lo mencionaba el doctor Ramiro, hay ocasiones en las que valoramos pacientes con quemaduras eléctricas en los cuales se subestima realmente cuáles las lesiones que se ven superficiales, si las cuantificamos, nos dan una superficie corporal afectada muy pequeña, pero realmente el principal problema que tenemos con estos pacientes, sobre todo cuando son quemaduras por corriente eléctrica, es que el daño no es superficial, sino el daño es profundo sobre los músculos y en realidad no existe una forma idónea de poder cuantificar a qué grado fue afectado en realidad. Cuando se asocia a insuficiencia renal el desarrollo de rhabdomiolisis, la mortalidad incrementa de un 50 a un 100%. Otro grupo de pacientes, y volvemos a hacer hincapié, sobre todo aquellos que tienen superficies corporales de más del 40%, son pacientes obesos, tuvieron quemaduras de vía aérea y por ende requirieron un mayor requerimiento de líquidos para reanimarse, desarrollan síndromes compartimentales, se hacen excisiones tardías o las fasciosomías se retardan. También son pacientes en riesgo de desarrollar rhabdomiolisis. Muchas veces son situaciones que no tomamos en consideración y hasta el momento en el que comenzamos a ver la orina que se empieza a ver oscura, tomamos la determinación de comenzar a tomar algún tipo de marcador para poder hacer el diagnóstico. Actualmente los criterios para diagnosticar rhabdomiolisis se basa en la medición de dos cosas, lo que sería la CPK por arriba de 1000 y la mioglobina. Desgraciadamente, no sé si en los demás centros, pero en nuestro centro específicamente no podemos medir mioglobina. Una de las cosas que se comentan es que niveles muy pequeños de mioglobina, de hasta 3000 microgramos por mililitro, es cuando nos van a empezar a dar sintomatología y cuando verdaderamente vamos a ver que el gasto urinario se va a disminuir, prácticamente a desaparecer, y vamos a ver esa orina de color rojiza, es cuando tienen concentraciones de más de 1.5 a 2 miligramos por decilitro. Entonces, esto aunado al retardo a una adecuada hidratación, va a incrementar lo que sería el riesgo de desarrollar la insuficiencia renal. Se hizo un estudio, realmente una de las cosas dentro de las búsquedas que hicimos para poder venir a la plática es intentar buscar qué tanto se había reportado rhabdomiolisis en pacientes pediátricos. Desgraciadamente la información es muy, muy limitada. La mayoría de la información y los estudios que se han realizado es en pacientes adultos. Por ejemplo, en este que se hizo en un estudio retrospectivo a lo largo de 10 años en el que se incluyó 714 pacientes. En este estudio específicamente se excluyeron a los pacientes que tuvieron quemaduras eléctricas y solamente se incluyó a aquellos que desarrollaron síndromes compartimentales abdominales o tuvieron una sobrecarga de líquidos como parte del factor de riesgo para desarrollar la rhabdomiolisis. La mortalidad que se vio asociada en estos pacientes, a pesar de que es un grupo muy pequeño, solamente 8 pacientes, el 1% la desarrolló, la mortalidad fue del 75%. Esto, una de las conclusiones que tenían en este estudio fue el retardo en el diagnóstico y el retardo en el manejo oportuno. Una de las cosas que se han visto es, como ya vimos,
el principal factor para desarrollar insuficiencia renal es la mioglobina, los niveles de mioglobina. La mioglobina tiene un peso molecular de más de 17,000 Daltons. Como ya habíamos explicado inicialmente, ¿cuál sería la terapia de elección en este tipo de pacientes? Y en este estudio en especial lo hicieron. En realidad es la hemofiltración. Con la hemofiltración es con la terapia de convección con la que vamos a poder depurar todas aquellas moléculas mayores a 1000 kilodaltons. La mayoría de los estudios han hecho la combinación de hemodiafiltración. Específicamente, por ejemplo, en este estudio, ya al momento en el que se diagnosticó la insuficiencia renal asociada a la rhabdomiólisis, no solamente estaba el criterio de depurar lo que sería la mioglobina, sino ya tenían criterios metabólicos, tenían criterios electrolíticos que hicieron que la decisión, en este caso, que cambiara y no fuera solamente la hemofiltración y se hicieran las de hemodiafiltración venovenosa continua. Se ha visto que tiene realmente una efectividad que puede disminuir en las primeras 24 horas de la aplicación de la terapia hasta un 41 más menos 16% la concentración de hemoglobina a nivel sérico, pero que realmente esto, como lo vemos en estos resultados, no tuvo un impacto sobre la mortalidad. Con relación a las dosis, todos los estudios se han enfocado en las dosis que se han establecido para pacientes adultos. Prácticamente en pacientes pediátricos no se ha hecho un análisis con relación a cuáles son las dosis óptimas para el inicio de este tipo de terapias. En el año 2000, Claudio Ronco hizo un ensayo clínico aleatorizado en el cual dividió 3 grupos. En este se concluyó que las dosis de 35 mililitros por kilogramo por hora mejoraban la sobrevida en comparación con dosis mayores a esta o dosis menores, específicamente 20 mililitros por kilogramo de peso de tasa de ultrafiltrado al final. En uno de los últimos esfuerzos que mencionábamos en el 2011 se hizo un consenso. En ese consenso se cambió lo que es la definición de insuficiencia renal aguda, dejó de estar los diferentes estadios del rifle y los diferentes grados de la KIN, y en base a diferentes ensayos clínicos que se hicieron, se estableció como terapia óptima tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Esto es como una recomendación solamente, que no se requiere más de 20 a 25 mililitros por kilogramo por hora en ninguna de las diferentes modalidades de terapias lentas continuas. Este es un estudio, después del año 2000, se han hecho diferentes estudios en pacientes adultos. En este vemos una gráfica de sobrevida de Kaplan-Meier, en la cual se hizo una comparación para saber si en realidad había un impacto sobre la mortalidad utilizando dosis mayores a las recomendadas, y se vio que realmente la diferencia que había con relación a la mortalidad no era significativa. En este estudio se compararon dosis de 33.4 más menos 12 mililitros por kilo por hora versus 22 mililitros más menos 17.8, en los cuales, como vemos a lo largo del tiempo, la P no fue significativa, 0.09, y realmente no hay, hasta el momento, no existe un consenso específico para decir cuál es la dosis óptima y cuál es, de acuerdo al tipo de paciente. Bueno, ya por último, con relación a la duración no existe un consenso. El tiempo que se le deben de dejar estas terapias a los pacientes es el tiempo que lo requieran para mantener una función renal hasta que la recuperen. En términos generales, la mayoría de los estudios lo que han hecho es, en el momento en el que el paciente puede mantener un flujo urinario de más de 0.5 mililitros por kilo por hora durante 24 horas, o en el momento en el que el paciente presenta una mayor estabilidad hemodinámica, se puede cambiar la terapia de una lenta a una intermitente. Bueno, les presento, esta es la unidad en la cual nosotros trabajamos. Es una unidad en la cual contamos con dos máquinas, específicamente del Prisma. Hemos tenido algunos problemas técnicos con relación para hacerlo con pacientes de menos de 30 kilos, porque en México es difícil conseguir los filtros M10. La mayoría de los filtros que utilizamos son los M60 y los M100, los cuales podemos utilizar en pacientes a partir de los 30 kilos. Dentro de la experiencia que nosotros tenemos con relación al desarrollo de insuficiencia renal en nuestra unidad, de los 25 pacientes que ingresamos el año pasado, solamente 2 pacientes llegaron a requerir este tipo de terapias. Afortunadamente, no sabemos si lo hicimos en forma oportuna, en forma adecuada, el 100% tuvimos de sobrevida.
y a los 28 días los niños seguían vivos y ya no requerían ningún tipo de reemplazo renal. En el caso en el que nosotros lo utilizamos fue un niño que desarrolló rhabdomiolisis y un niño que tuvimos con síndromes compartimentales que también hizo rhabdomiolisis, pero ese fue secundario a una rehidratación demasiado agresiva por un retraso en su referencia. Bueno, estas máquinas pues, prácticamente son las máquinas que se están utilizando desde 1980, son las que estamos utilizando en la mayoría de las unidades. Esta máquina pues, es la máquina de última generación, es el PrismaFlex, el cual tiene muchos beneficios con relación a la de la generación previa. Ya no solamente se pueden hacer terapias de reemplazo renal, también se pueden hacer plasmaféresis e incluso existen algunos filtros de carbono activado que podemos utilizar en intoxicaciones específicas. Obviamente, una de las cosas que tenemos que considerar al momento de querer instalar una de estas terapias en algunas de nuestras unidades, inicialmente pues es la disponibilidad de los recursos. La otra es que debemos de considerar que son terapias excesivamente caras. En promedio en México, 24 horas de realización de una terapia de depuración renal está costando alrededor de entre 40,000 y 50,000 pesos, dependiendo la casa comercial. Y si tomamos en consideración lo dicho, que estas terapias se deben de mantener aproximadamente, cuando a los niños les va bien, entre 72 y 5 horas, o independientemente de eso, prolongarlas el tiempo que sea necesario, pues realmente son terapias muy, muy costosas, en ocasiones no accesibles a la mayoría de las unidades. Y como conclusión, lo que podemos tener es que en realidad no nos deberemos enfocar en aprender este tipo de terapias, sino en hacer valoraciones oportunas, como nos decía la doctora Chacón, para evitar tener estos gastos. No solamente en las unidades de terapia intensiva, donde se especializa en el cuidado de pacientes quemados, sino en todas las unidades periféricas donde se reciben en forma inicial, como ya pudimos ver que la mayoría de la mortalidad en realidad no va asociada al desarrollo de la insuficiencia renal por la quemadura, sino a un retraso en el tratamiento. Bueno, eso sería todo. Gracias.